¿Cómo les va? Buenas tardes. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Soy Guillermo Arduino de cnne.com. Estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta. Les decía que espero que hayan pasado un buen fin de semana como para cargar las pilas de nuevo y darle con todo, ¿no? Vieron que salió un informe en estos últimos días sobre los murciélagos y queríamos hablar de esa razón. De hecho, hace minutos nada más, en esta misma pantalla donde estamos ahora nosotros, salía un reporte que hablaba de las 6 razones para valorar a los murciélagos. Por ejemplo, ¿saben que los murciélagos aportan un beneficio al ecosistema muy, pero muy importante? Por ejemplo, en la polinización. Malaria, etcétera, etcétera. Y como dice al pie de la pantallita, si nos ven ahora, cuando están mirando la página web, arriba a la derecha dice, en vivo los murciélagos no tienen la culpa. ¿Saben que hubo algunas manifestaciones de inadaptados o gente ignorante, obviamente, que quemó, por ejemplo, bandadas de murciélagos, pensando que eso los iba a hacer más proclives a poder contraer el COVID-19? En fin. Bueno, estoy viendo en la página web que la señal está al aire y por momentos se interrumpe, así que en este momento el control ya volvió. Perfecto. Bueno, vamos a hablar con Juan Echevarría, que él es investigador del Centro Español de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, sobre el tema. ¿A quién recibimos? ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas tardes, muy bien. Me imagino que hay muchas concepciones erróneas con respecto a los animales y a la transmisión del virus que sucede por la rápida diseminación de la información sin ser curada, etcétera, etcétera, ¿no? Los murciélagos y su responsabilidad en esta pandemia es uno de ellos, ¿no? Sí, sí, claramente. Claramente se ha puesto una especie de culpa sobre los murciélagos en cuanto a ser el origen de la pandemia, que no es cierto, no está basada en ningún dato riguroso. Ahora, también las noticias de este fin de semana hablan de que podría haberse descubierto un nuevo virus, el SARS-CoV-3, hermano del CoV-2, y que eso podría también provocar alguna pandemia parecida a la que vivimos ahora, aunque estamos más alertas, ¿no? Bueno, hay un complejo de virus o coronavirus tipo SARS que son particularmente abundantes en murciélagos. Y esa es la razón por la cual se piensa que el ancestro evolutivo del SARS coronavirus 2, incluso del SARS coronavirus 1, podría estar en virus de murciélago. Pero esto es una cosa que es completamente diferente de cuál ha sido la fuente de infección de la fuente original de la pandemia, ¿no? O sea, qué animal ha sido el que transmitió el virus al primer caso de la pandemia. Y esto se desconoce absolutamente. Entonces, el problema que hay o la confusión de concepto que hay es el confundir el origen de la pandemia, que es un concepto epidemiológico, la fuente de infección, con el posible origen evolutivo del virus, que es solo una hipótesis, y ese sería el que apuntaría hacia virus de murciélago del complejo de coronavirus tipo SARS. Y estos virus pueden vivir dentro del contexto animal sin ningún problema. El tema es la transmisión. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el vínculo que existe o la cercanía, los mercados de animales vivos, etcétera, etcétera, que pueden transmitir un virus que puede vivir tranquilamente en una colonia de murciélagos, pero cuando llega a los seres humanos es el problema. ¿Está bien ese concepto? Bueno, lo primero es que lo que es importante recalcar es que ni el SARS coronavirus 2 ni el SARS coronavirus 1 han sido nunca detectados en murciélagos. Es decir, entonces un murciélago no nos puede detectar una cosa que no tiene. Insisto que lo que han sido detectados son virus relacionados, que se hipotetiza que podrían ser el ancestro evolutivo, pero este virus jamás
ha sido detectado en murciélagos y, por tanto, difícilmente los murciélagos nos van a poder detectar, nos van a poder contagiar algo que no tienen. Efectivamente, esta pandemia, como prácticamente todas las pandemias, al menos de enfermedades víricas, todas las enfermedades víricas nuevas del hombre, tienen su origen en un animal, nos lo ha transmitido un animal. Evidentemente, para que se pueda producir el contagio de un virus animal a los humanos, lo primero que tiene que haber es contacto. Entonces, cuando los animales salvajes están viviendo tranquilamente en su entorno, ese contacto no se produce o se produce de manera muy esporádica. Cuando nosotros traficamos ilegalmente con animales salvajes, cuando los concentramos en mercados para luego venderlos sin control sanitario, cuando nos los llevamos de mascotas a nuestras casas, es cuando se produce ese contacto, ¿no? Por tanto, nosotros digamos que somos los que propiciamos que se produzca un contacto que no se debería producir normalmente. Pero esta noticia sobre el SARS-CoV-3, que podría ser un hermano del 2, que podría estar en la naturaleza y ya como a punto de lanzarse en cuanto encuentre un lugar donde alojarse, ¿se podría convertir en un ataque a la comunidad? Creo que esa es la preocupación generalizada de la gente, especialmente hoy cuando vivimos en un estado de incertidumbre. Entonces dicen, ¿qué pasará? Bueno, vamos a ver. Lo primero, en cuanto al SARS coronavirus 3, bueno, habrá que esperar a que eso esté en una publicación científica debidamente avalada para ver eso exactamente lo que es, ¿no? Uno de los problemas que hay ahora de comunicación, y no me refiero a los periodistas, sino a los propios científicos, es que se está mezclando, se está transmitiendo de manera discrecional o de la misma manera lo que es un artículo científico publicado debidamente contrastado con lo que son artículos científicos que todavía no han pasado por revisores, con lo que son meras incluso a veces elucubraciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando yo vea un artículo científico debidamente contrastado donde se hable de ese supuesto SARS-3, entonces podré dar mi opinión. Ahora mismo no puedo opinar sobre algo que no tengo todos los datos necesarios para poder hacerlo. Pero sin embargo, lo que sí que, evidentemente, la naturaleza está llena de virus, hay millones y millones de virus y algunos de ellos probablemente tendrán capacidad para poder infectarnos alguna vez. O sea, eso es así y debemos de contar con ellos. En este caso nos hemos puesto el punto sobre los murciélagos, pero los virus nos pueden venir de cualquier otro animal. Con eso tenemos que contar y por eso tenemos que estar preparados para futuras pandemias. Porque hay una enorme diversidad natural de coronavirus como de otros virus constantemente viviendo en el ecosistema. Yo recuerdo cuando fui a China en la época de la fiebre aviar y recuerdo que me decían, si comes algún ave que esté bien cocida. Entonces, de hecho, en ese momento yo no lo tomé como una amenaza la presencia del virus y tenía a mi favor la posibilidad de comer la carne de pollo, en ese caso bien cocida para estar cubierto. Hoy, entonces, podemos decir que si el hombre no tiene contacto, ese contacto que podría ser de alguna forma enfermo, ¿no? Con los animales, sobre todo con los murciélagos, como hemos visto anteriormente, tal vez evitaríamos este tipo de problemas. Doctor, cuando miramos para atrás y vemos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en el mundo entero, que después de haber estado en cuarentena, muchos países han logrado salir a algo de normalidad. Los resultados que ve usted hoy, ¿le llama la atención que no haya tanto contagio? Bueno, evidentemente el contagio en los países donde se han puesto medidas se ha visto interrumpido precisamente por esas medidas. En la mayoría de los países en los cuales se ha salido de esas medidas de confinamiento, lo que se está haciendo ahora, yo creo que mucho mejor que antes,
es ir controlando los nuevos casos que se van produciendo. Es decir, y luego aparte la propia población durante estos meses se ha educado en medidas de distanciamiento social. Es decir, yo creo que si ahora se está produciendo menos contagios en los países que han salido de esa primera ola de la pandemia, es precisamente por las medidas que se han adoptado y no por otra cosa. Por eso es muy importante no confiarse y continuar profundizando en esas medidas, ser muy prudente y seguir siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias, porque el riesgo permanece exactamente igual que cuando empezó la pandemia. Somos nosotros los que podemos aumentar o disminuir ese riesgo. Hay un vínculo muy, pero muy importante entonces entre los murciélagos desde el punto de vista científico. ¿Se puede confirmar que el SARS-CoV-2 está vinculado íntimamente con el COVID-19 como lo vivimos hoy? Bueno, vamos a ver, el SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad, de la COVID-19. Su vínculo con los murciélagos, insisto, que de existir es evolutivo. O sea, eso lo quiero dejar bien claro. El virus nunca se ha detectado en murciélagos. Se han detectado virus parecidos y se hipotetiza que pueden ser sus ancestros evolutivos, pero el SARS-Coronavirus 2 nunca se ha detectado en murciélagos. Entonces hablemos un poquito de los murciélagos. Yo decía al principio que fomentan o practican la polinización. Leí en algún artículo que si les gusta el tequila, lo pueden disfrutar gracias a los murciélagos, porque son los responsables de la polinización, en ese caso de la materia prima. También los murciélagos se comen toneladas de mosquitos, que son los transmisores de varios virus para enfermedades. ¿Qué otros datos positivos podemos arrojar sobre los murciélagos? No, yo creo que esos son los datos fundamentales, ¿no? Que son animales que tienen un papel clave en el ecosistema. Las poblaciones de insectos tienen que ser controladas de día y de noche, ¿no? De día vemos un montón de aves insectívoras volando y comiendo mosquitos, y por la noche hay que seguir. Y los que siguen son los murciélagos, ¿no? Si no estuvieran ellos, aumentarían las poblaciones de insectos y eso sería una alteración del ecosistema, y particularmente a nosotros nos podrían producir daños económicos, porque no solamente los murciélagos no solamente controlan las poblaciones de insectos que son vectores de enfermedades, también controlan las poblaciones de insectos que causan plagas en los cultivos. Entonces, tienen un impacto económico enorme, ¿no? De hecho, hay programas de control de plagas en agricultura que se basan en disponer cajas refugio para murciélagos en lugares estratégicos para aumentar sus poblaciones, ¿no? Aquí en España tenemos un caso así en el delta del Ebro, que es una zona donde se cultiva arroz, y hay una plaga, el trepanador del arroz, que causa grandes... Y están controlando esta plaga de manera inocua, ¿no? sin tener que emplear pesticidas, que también son malos para la salud, con murciélagos, ¿no? Otro ejemplo es una polilla que produce daños en el cultivo de la vid, y también hay ya proyectos de control con murciélagos. Para ponerlo en términos simples, más o menos como cuando en una casa hay ratas y se trae un gato para controlar el problema de las ratas, ¿no? Los murciélagos, cuando usted mencionaba estos datos importantes, pensaba yo en las abejas, que tanto hablamos últimamente, que hay una especie de crisis con las abejas y su población a nivel mundial. A diferencia de las abejas, los murciélagos no están sufriendo un déficit en cuanto a su población, ¿no? Sí, sí, lo están sufriendo. Los murciélagos aquí en Europa prácticamente todas las especies de murciélagos están protegidas porque hay una importante destrucción del hábitat, y allí en Estados Unidos hay un problema terrible con el síndrome de la nariz blanca, que es una enfermedad que es producida por un hongo
que hace unos cuantos años entró por el este de Estados Unidos y que se está barriendo por todo el país y está diezmando a las poblaciones de murciélagos. Ahí en Estados Unidos hay un problema tremendo ahora de conservación de los murciélagos por esta enfermedad. Es decir, ahí en Estados Unidos de América es un sitio, y Canadá, porque yo creo que ya ha alcanzado Canadá, tienen que es un problema muy serio de conservación. O sea, ahí probablemente tienen que cuidar especialmente los murciélagos ahora allí. Estaba pensando recién que el tema de los murciélagos, como de tantas otras especies que nos pueden ayudar a nosotros a vivir, se verán afectados por el tema de la expansión urbana, de la urbanización de sectores que hoy en día pueden ser bosques o edificios antiguos. ¿Sufren ese tipo de efecto o no? Claro, claro, ese es el problema de destrucción de hábitat al que yo me refería, ¿no? Si urbanizamos mucho, pues rompemos hábitats naturales que son utilizados por los murciélagos. Los murciélagos los asociamos a cuevas, pero también hay murciélagos forestales que habitan en árboles, murciélagos fisurícolas, es decir, hay murciélagos en hábitats que están siendo bastante degradados por el hombre. Usted tiene... Disculpe, que también hay problemas con las poblaciones de insectos que están disminuyendo por el uso de pesticidas y eso también influye sobre los murciélagos. ¿Y qué puede hacer el ciudadano común que no tenía idea, ¿no? Que pensaba que de hecho el murciélago era un enemigo y ahora se está enterando de que realmente es muy importante para el equilibrio del ecosistema? ¿Qué puede hacer el ciudadano común para proteger a la población de murciélagos? Bueno, yo creo que el ciudadano, los murciélagos interaccionan muy poco con nosotros. Ellos son animales nocturnos, nosotros somos animales diurnos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es cuidar el entorno nuestro. Si detectamos colonias de murciélagos cerca y no nos causan molestias, pues procurar dejarlas absolutamente tranquilas y luego potenciar, bueno, los ciudadanos somos votantes, ¿no? Potenciar políticas conservacionistas en lo público. En fin, básicamente esas son las cosas que yo creo que pueden hacer los ciudadanos. Recién desde el control, Marisabel nos dice que en las Mammoth Cave, en Kentucky, hay letreros dentro de las cuevas sobre el síndrome de nariz blanca, justamente que hablan de eso. Así que el turismo está íntimamente relacionado, en este caso, con este tipo de cosas. Doctor, ¿usted tiene idea qué son los murciélagos de herradura? Sí, sí, claro, los murciélagos de herradura es una familia de murciélagos, los rinolophidos, que tienen una nariz con una forma parecida que nos recuerda a una herradura y esa es evidentemente esa forma tan extraña de la nariz es una adaptación para la ecolocalización porque los murciélagos o muchos de los murciélagos son nocturnos y ven por ecos, emiten ecos y los reciben de vuelta y con eso se hacen una imagen cerebral de lo que tienen delante sin necesidad de verlos. No son ciegos, ven, pero sin embargo fundamentalmente se hacen el paisaje que se hacen es por ecolocalización y entonces esas modificaciones de la nariz tan características de los rinolophidos, de los murciélagos de herradura, pues esa es su razón. Fíjense, acabo de aprender una palabra nueva, ecolocalización, a través Sí. de la emisión de sonido. Qué interesante, por el eco. Como el radar. Claro, el radar LIDAR, ¿no? El LIDAR Sí, también opera de la misma forma. sí, Doctor, cuando pensamos en el MERS, ¿no? El síndrome respiratorio de Oriente Medio, que comenzaba, si no me equivoco, en los dromedarios y que sí. estaba circunscripto al Medio Oriente y se logró controlar y que no se convirtiera en pandemia ese brote. Sí. Ahora lo comparamos con el tema de los murciélagos herradura, que se supone que son los que de donde se originó el virus que hoy estamos hablando todos los días. Es decir, los podemos llamar como los progenitores del virus. ¿Por qué se controló en el caso del MERS y en el caso del SARS-CoV-2 no? ¿Es una cuestión de la alta
el alto factor de contagio o tiene que ver con políticas de control y comunicacionales? No, el virus del MERS se transmite peor que el SARS coronavirus 2. Y esa es la razón es capaz de dar algunos casos secundarios o de dar cadenas de transmisión cortas, pero no es capaz de transmitirse de manera permanente en la población humana. Afortunadamente, porque es un virus cuya letalidad es bastante superior a la del SARS coronavirus 2. Es decir, si se transmitiera igual que el SARS coronavirus 2, produciría más letalidad aún, ¿no? Pero afortunadamente se transmite mal. El MERS, el virus del MERS, no está relacionado con murciélagos de herradura. Los virus más parecidos al virus del MERS, que efectivamente es transmitido por los dromedarios, primero, no son tan cercanos al virus del MERS como son los otros virus de murciélagos, al SARS coronavirus 2, y luego está relacionado con otras familias distintas, que no son los murciélagos de herradura. Los virus de murciélagos de herradura son los que están más relacionados con los SARS coronavirus, con el 1 y con el 2, pero no con el MERS. Cuando estaba investigando sobre el tema, leí que EcoHealth Alliance y el Instituto de Virología de Wuhan tomó muestras de miles de murciélagos de una quincena de más o menos 15 provincias chinas entre el 2010 y el 2015. Estamos hablando hace muchos años. Y siempre daba negativo a coronavirus. Entonces me pregunto, ¿es más lo que no sabemos que lo que sabemos hoy? No, siempre daba negativo, no. Ellos encontraron un montón de coronavirus. Lo que ellos dicen es que la prevalencia es muy baja. Es decir, para obtener un positivo tienes que analizar muchos murciélagos, ¿no? Porque la mayoría dan negativos, pero luego ellos han descrito cientos de secuencias de coronavirus. Y sí, evidentemente, contestando a su pregunta, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos, empezando porque en este episodio de esta pandemia lo que hemos visto fue el famoso coronavirus de pangolín, ¿no? Que es un coronavirus del grupo SARS, que hasta entonces, aparte de los dos SARS humanos, solamente se habían encontrado virus parecidos en murciélagos y de repente nos encontramos otros en pangolín, ¿no? Eso a mí lo que me sugiere es que probablemente el universo de los coronavirus tipo SARS es mucho más variado de lo que nosotros pensamos y yo creo que si se empieza a buscar SARS coronavirus 2 en otro tipo de fauna, pues se encontrará una mayor diversidad. O sea, yo creo que hay una diversidad de coronavirus tipo SARS oculta bastante importante y que desde luego debemos de intentar conocer. Y lo más importante es el factor de transmisión entre especies, ¿no? Sí, los SARS coronavirus, los coronavirus en general, tienen una característica y es que producen recombinación, es decir, intercambian fragmentos de genoma con bastante facilidad. En eso se parecen a los virus de la gripe y esto les da bastante plasticidad. Es decir, esto hace que se puedan emerger o puedan gestarse, digamos, virus nuevos con bastante facilidad. Y entonces esto hace que sea una familia de virus con bastante potencial de transmisión entre especies. Doctor, ¿qué son los alfa coronavirus y los beta coronavirus? Son dos grupos diferentes de coronavirus. El SARS, los dos SARS, el SARS-1 y el SARS-2 y el MERS, son beta coronavirus, al igual que otros dos coronavirus humanos que producen catarros, que nadie conocía hasta ahora, pero los hay. Los humanos teníamos ya cuatro coronavirus que nos producían catarros leves. Y los alfa coronavirus son otro grupo, de los cuales también hay dos coronavirus humanos que también nos producen catarros, nos producen patología leve. Volviendo al tema de la transmisión entre especies, yo
Yo tenía un perro boxer cuando era chico y tuve paperas, que era una enfermedad, estimo, contagiosa. Tuve rubeola también. El perro nunca se agarró nada, estaba todo el día conmigo. Entonces ahí digo, ahí está la clave, el tema de la transmisión entre especies. Entonces yo me pregunto en este momento, ¿será que el coronavirus que conocemos hoy, el SARS-CoV-2, estuvo siempre y la ciencia no lo pudo identificar en su momento? ¿Se lo interpretaba como otro tipo de desenlace en la vida de las personas sin llegar a pandemia? ¿O en realidad lo estamos conociendo ahora por primera vez? No, yo creo que lo estamos conociendo por primera vez. Se puede discutir si la pandemia empezó un mes antes o no de lo que se piensa, pero no más. Es decir, este virus estaba en un animal. En realidad, lo que tenemos que pensar es que la única fuente posible de enfermedades víricas para nosotros son los animales. Eso significa que detrás de cada una de las enfermedades víricas propia del hombre existe una historia de salto de animal en algún momento. Es decir, tenemos que pensar que detrás del sarampión, de la rubeola, de las paperas, de todas esas enfermedades, en algún momento de nuestra historia probablemente se produjo una pandemia, es decir, un animal nos la transmitió y se empezó a transmitir entre los humanos. O sea, eso es algo que no es nada, no es excepcional. Eso ha ocurrido siempre o ha ocurrido a lo largo de la historia. Insisto que cada uno de nuestros virus tiene que tener una historia de esas detrás, la conozcamos o no, y eso va a seguir ocurriendo. De hecho, cuando hablamos de pandemias hablamos de algo muy lejano, pero nos olvidamos de la última gran pandemia antes de esta, que es la del SIDA. Es decir, estamos tan acostumbrados a vivir con el virus del SIDA que no nos acordamos que antes de los años 80 no lo conocíamos. Es decir, pandemias, y ha habido otras en el siglo XX, 3 pandemias de gripe, luego la pandemia del año 2009 de gripe, hubo enormes epidemias de polio en los años 50, es decir, esto ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Este es altamente contagioso, ¿no? Sin embargo. No, este no es un virus particularmente contagioso. Eso es un poco lo paradójico, ¿no? Es un virus que se contagia bien, pero no es uno de los virus más contagiosos que conocemos. El índice de contagiosidad de un virus nos lo da lo que se llama el número reproductivo básico, el R sub 0, que eso significa que no es nada más que cuántas personas de promedio contagia un enfermo, una persona que está infectada por ese virus, ¿no? Este virus pues tiene un índice reproductivo básico, un R sub 0 pues de 2 y pico, 3. Nos tenemos que hacer la idea que, por ejemplo, el sarampión pues tiene como 15, ¿no? O sea, de números, o sea, no es un virus que se transmite bien, ya lo hemos visto, pero hay otros virus que se transmiten mucho mejor, con más rapidez. ¿Podremos nosotros contagiar a un murciélago? Bueno, pues esa es una pregunta que no es usted el primero que se la hace. De hecho, en este momento hay restricciones al trabajo profesional con murciélagos, de investigación o de lo que sea, por esta razón. Es decir, las asociaciones conservacionistas, incluso las autoridades de medio ambiente de muchos países, incluido Estados Unidos, en este momento tienen una moratoria o han dictado una serie de precauciones que hay que tener ahora mismo para capturar murciélagos y con fines de investigación. Y precisamente por temor a que nosotros podamos transmitirle el virus a los murciélagos. No pienso que sea muy posible porque los experimentos que tanto estudios que hay in vitro, ¿no? Estudiando los receptores del virus de diferentes grupos de mamíferos, tanto como con algún experimento de transmisión que se ha hecho ya, parece que no señalan a los murciélagos como unos de los mamíferos más proclives a poderse infectar por este virus. Son, por ejemplo, mucho más sensibles a la infección los gatos o los mustélidos, ¿no? los hurones, etcétera. Pero ciertamente este es un temor que existe y que incluso ya se están tomando medidas para evitarlo.
Claro, porque no hay una especie de control médico con este tipo de animales salvajes. Sí lo tenemos con los gatos, con los perros, con los animales domesticados, pero no con estos animales que viven en medio en estado salvaje, ¿no? Doctor, recién ya que menciona el hecho de los gatos, nos vamos a apartar un segundito de los murciélagos. Eh, ¿Está confirmado que hay una baja probabilidad de contagio de coronavirus por parte del ser humano hacia el gato o del gato hacia el ser humano? Bueno, ha habido casos, se han descrito casos de contagio bueno, personas, de enfermos de COVID a sus gatos, ¿no? A sus mascotas. Lo que no ha habido, no se ha documentado, son transmisiones secundarias de gatos infectados por sus dueños a otros gatos y tampoco de gatos a personas. La única sospecha que ha habido de posible, porque no está demostrado, de infecciones de animal a persona del SARS-CoV-2 ha sido en Holanda, que ha habido unos brotes de infección por SARS-CoV en bisones, en granjas de bisones, o sea, que explotaciones de bisones, no bisones salvajes, sino bisones que estaban confinados en granja para peletería, ¿no? Para explotación. Y ha habido un brote en varias granjas de bisones en Holanda, y en el contexto de ese brote podría haber habido un caso de contagio de bisón a humano, pero no se sabe seguro. Pero lo que sí que ha ocurrido es que los humanos le han contagiado el virus a los bisones. ¿Y ese contagio es siempre vía respiratoria? Sí. Okay. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Juan Echevarría, del Centro Español de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, hablando con nosotros no solo del coronavirus, de la enfermedad COVID-19, sino también, lo más importante, la significativa o el significativo aporte de los murciélagos al ecosistema hoy en día, quienes debemos defender y proteger. Doctor, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.